Creo que esto me parece que la política es un juego sucio, sí, y normalmente lo vemos en los países, el tipo de escrutinio que se pone sobre ti y tus familiares y todos los asociados a ti es algo muy difícil para las mujeres y las mujeres no quieren ser parte de esto. Sin embargo, además de esto, creo que tratamos de hacer lo mejor posible para que las mujeres se involucren en la toma de decisiones fuera de los parlamentarios. Hasta este momento hemos elevado a las mujeres a posiciones de alto cargo dentro de nuestra estructura gubernamental. Tenemos más mujeres como secretarias permanentes y como consejeras, embajadoras de diversos ministerios, para que sus voces sean oídas en la toma de decisiones y también usarlas como herramienta para animar a más mujeres que participen en estos altos niveles. Reconocemos la importancia de tener la perspectiva femenina con relación a leyes y políticas de corrupción. Sin embargo, es que tenemos que llevar a las mujeres a ese lugar donde ellas se sientan cómodas dentro o fuera del proceso electoral para que así puedan participar a este alto nivel. Aún se tiene que trabajar bastante, aunque ya nos vemos que nos está faltando para poder llegar allí, pero estamos avanzando. Las medidas tomadas para elevar y empoderar a las mujeres para querer ser parte del proceso, allí encontraremos que podemos tener más inclusión de las mujeres. Creo que voy a usar mis otros 4 minutos para hablar de una perspectiva más global, pero ahora mi tiempo se ha acabado, así es que muchísimas gracias y disculpen. Thanks to you, Aquila. Pasamos al inglés. En este momento, cómo empoderar a la mujer, porque esta mesa es diferenciada a otras que congregan sobre un mismo punto, que es parlamentos abiertos y la lucha contra la corrupción. Voy a lanzar una pregunta abierta a todas nuestras panelistas. ¿Cómo nos empoderamos y cómo confrontamos el tema de lucha contra la corrupción cuando nosotros tenemos datos, por ejemplo, que vienen desde las Naciones Unidas para el Desarrollo, que dice que las mujeres tienden a formar parte de los sectores más pobres de la sociedad? O sea, las mujeres son pasibles, son parte del sector vulnerable de la corrupción. ¿Podemos las mujeres en el otro lado de la balanza? ¿Podemos emprender una lucha para erradicar la corrupción? Este evento, además de ser transmitido por el canal del Congreso en vivo y en directo, está siendo transmitido por las redes sociales. Así que algunas de las preguntas que trasladaremos en unos instantes más a nuestras panelistas provienen de la ciudadanía. Tenemos una segunda ronda de las panelistas. Inmediato abrimos las preguntas para todas, por favor. Luz Salgado, expresidente del Congreso. Además, debo decir algo. Con Luz Salgado obtuvimos los más altos estándares de aprobación del Congreso de la República. Algo muy bueno debió haber hecho usted, Luz, en el uso de la palabra. Muchas gracias, Alejandra. Yo quería comentar aquí ya propuestas. Nosotros estamos próximos a cumplir el bicentenario en el 2021 y entonces cada uno de nosotros va a rendir cuentas y decir qué hemos hecho, porque para el 2021 vamos a tener que decir qué estamos dejando también. Y definitivamente tenemos que hacer que más mujeres participen en política. En estos años han pasado 341 presidentes, de los cuales solamente 5 hemos sido presidentes mujeres. Imagínense la diferencia. Entonces sí creo que podemos hacer algo al respecto, porque como vuelvo a decir, nuestra mirada tiene otra perspectiva. Y en estas propuestas yo quiero avanzar para decir en qué tenemos que trabajar todos, hombres y mujeres. El contenido curricular, algo de lo que decía la compañera de El Salvador. Tenemos que trabajar aquí en un sentido horizontal, con educación desde la primaria, la superior. No dejemos las universidades, porque uno cree que ya llegando a las universidades está formado y no es así. Debemos rescatar valores, promover una cultura de civismo, no solamente reclamar y reclamar, sino también saber cuáles son nuestras obligaciones. Siempre se ve que reclaman mis derechos, ¿y cuáles son nuestros deberes? ¿No? Tienen que ser internalizados desde las primeras etapas de la vida. Establecer mecanismos de mayor exigencia al momento de convocar a diferentes cargos públicos y de elección popular.
correspondiéndonos a los partidos políticos la mayor responsabilidad. Tenemos que ser más rigurosos en la selección de candidatos en cada una de las etapas, ya sea para gobernadores, para alcaldes o para parlamentarios. No basta la ventanilla única, por ejemplo, que nosotros ya la tenemos establecida por ley, en la que una sola ventanilla de la OMPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, tiene que ver sus certificados, antecedentes policiales. No basta eso. Creo que el partido tiene que hacer un seguimiento de cada persona que va a colocar luego en cargo público. Exigir mayor eficacia en el trabajo de la Oficina de Control de la Magistratura, algo de lo que hablaba Jenny Vilcatoma. El Ministerio Público, la propia Procuraduría de la República, la Contraloría General de la República, ¿no? Porque queremos saber también qué jueces no están cumpliendo con su función. Siempre nos achacan a los parlamentarios y sin embargo hay fiscales y hay jueces que no están cumpliendo su función. Capturan la policía y al día siguiente está libre aquel que ha tenido ya un delito. Los medios de comunicación también tienen que ser aliados en esta lucha contra la corrupción y colaborar con las denuncias e investigaciones, buscando la verdad y no el sensacionalismo. Tratan de vender más y de repente no se busca la verdad, empiezan a tergiversar la propia realidad. Por último, promover espacios como esta mesa de mujeres parlamentarias para fortalecer la labor que tenemos que realizar de fiscalización y control político en cada una de nuestras áreas, en nuestras comisiones, como decía la colega Foronda, ella desde pueblos andinos, el trabajo que realiza en defensa del medio ambiente, cada una en nuestra tarea, ya sea en defensa, en el tema de control de los gastos en el sector de la policía, en las Fuerzas Armadas, ¿no? Asimismo, formar esta red de parlamentarias desde la mesa y de esta institución que nos va a permitir en el intercambio de experiencias ayudarnos mutuamente unos a otros. De repente algunos países van avanzando y con resultados mucho más positivos que nos pueden ahorrar espacio y tiempo, señora Presidenta. Muchas gracias. En inmediato vamos a darle el uso de la palabra a nuestra colega de Ecuador para que nos pueda decir si podemos ir centrando algunas respuestas, esta lucha diferenciada para erradicar la corrupción en nuestra perspectiva de género, nuestra condición de mujer, de madre de familia. Ana Belén. Bueno, primero quisiera también diferenciar mi respuesta en dos espacios. La primera, considero que la primera reforma que se puede hacer es al interno de la sociedad, al núcleo familiar. Eso es lo fundamental, porque nosotros como madres somos quienes promovemos y construimos a los ciudadanos y a las ciudadanas que entregamos a la sociedad. Y es nuestra responsabilidad fundamental como padres y madres, porque no solo es de la madre, es del padre y de la madre, el tener la solvencia para criar a sus hijos que van a salir a enfrentar a la sociedad. Y esto menciono porque va encaminado a mi segundo momento, en que el Ecuador también se pudo manifestar a través del pronunciamiento oficial que son las elecciones. Y aquí el pueblo se manifestó, los ciudadanos y las ciudadanas, en una consulta popular y un referéndum, en que exista un verdadero Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Me parece que ahí es el rol en el que las mujeres, las organizaciones sociales, los campesinos, los indígenas, los obreros, los gremios, sean los principales actores de la participación ciudadana y que sean veedores permanentes de los procesos que se realizan en un territorio. Es por esa razón que dentro de este Consejo de Participación Ciudadana en el año 2008, la República del Ecuador lo que hizo fue crear un quinto poder del Estado. Nosotros en el Ecuador contamos con este quinto poder del Estado y que ahora con estas nuevas reformas lo que pretende es potenciar la equidad de género. ¿Cómo lograrlo? Es teniendo en este momento reglamentado que, por ejemplo, los miembros del Consejo no son puestos por designación del presidente o de voluntad de ciertos actores políticos. Lo que en este momento se ha reglamentado es que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana sean electos por elección popular, pero que a la vez se garantice la equidad de género de tal manera que pueden existir 3 papeletas. Una papeleta de hombres, una papeleta de mujeres y una papeleta en la cual se puede involucrar las diferentes nacionalidades indígenas, afro y también nuestros migrantes.
Esto es una verdadera participación ciudadana. Y cuando se pretende construir una plataforma de un quinto poder, se requiere que sea un tratamiento objetivo. Y es por esa razón que aquí uno de los objetivos fundamentales de este Consejo ha sido la designación de fiscales, del Contralor General del Estado, del Procurador General del Estado, de superintendentes y miembros del Consejo de la Judicatura. Pero que tristemente fueron notificados. Actualmente el Ecuador tiene un Contralor prófugo de la justicia, un fiscal que está siendo acusado e iniciado un juicio político. Hay procesos de concursos de fiscales y de jueces que ha sido suspendido. ¿Por quién? Por un Consejo de Participación Ciudadana transitoria que en este momento ha asumido esas competencias mientras se hace la elección popular. Es decir, el manifiesto ha sido claro por parte de la ciudadanía y que ahora nuestro rol desde los diferentes espacios que nos encontramos, por supuesto que tiene que ser legislar, pero también tenemos esa herramienta importante que es fiscalizar. Con estas dos herramientas que nos amparan a nosotros como parlamentarios, no solamente de Latinoamérica, sino del mundo, tiene que permitirnos hacer un trabajo objetivo, un trabajo transparente, y que esta forma de poder gobernar al interno de cada uno de nuestros países sea justamente con eso. Evitar que se siga produciendo la corrupción, pero sobre todo desenmascarar a la corrupción, desenmascarar a los que se han llevado la plata de los ecuatorianos, en nuestro caso, desenmascarar a quienes han hecho daño a cada uno de los países, pero que ese dinero regrese a los países para que pueda ser invertido en mejores ingresos y en mejores desarrollo para cada uno de los países. Solo quiero terminar diciendo que las dos leyes que he informado el día de hoy puedo poner a consideración de todos ustedes. Como parlamentaria del Ecuador tenemos cada uno ya su registro oficial y que por supuesto puede ser de utilidad de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Belén. Ustedes han recibido un encarte, lo deben tener, lo hemos preparado para este evento y aquí pueden conocer a las mujeres parlamentarias peruanas. En la parte posterior hicimos la pregunta que nos planteaba Ana Belén de las funciones que tenemos de representar, de legislar. También coincide con una encuesta que se hace a las señoras parlamentarias de las funciones inherentes a nuestra elección popular. ¿Cuál considera usted la más relevante? La respuesta abrumadora de las señoras congresistas es que si bien la Constitución política reconoce las funciones de legislación, fiscalización y representación, las congresistas consideran que debe priorizarse la fiscalización. A un gobierno más transparente, un gobierno menos corrupto, sin duda. María Elena Foronda tiene el uso de la palabra para cerrar las ideas y el planteamiento de la pregunta que habíamos hecho. El uso de la palabra, María Elena. Gracias. Bien, yo quisiera enmarcarme en esta segunda parte en el tema de corrupción y la violación de derechos humanos que tiene rostro de mujer. En el Perú ha habido un incremento de casos de feminicidio, ya ha habido un incremento de casos de violencia contra las mujeres. Y cuanto más procesos de investigación se daban, como han dicho mis colegas, iban al Poder Judicial o a la Fiscalía, casi tenías que llegar con un cuchillo clavado en la espalda ante la policía para que recién admitiera tu denuncia. Esto tiene que cambiar radicalmente si queremos realmente luchar. No bastan iniciativas legislativas, sino la reforma integral del sistema judicial, del sistema policial, de la Fiscalía, para realmente investigar y sancionar a los culpables, no solamente con penas punitivas altas, sino con todo un sistema que acoge de una manera cómplice a estas formas de relación perversa de nuestra sociedad, que se da desde la casa, se da en la familia, se da en el país, se da en América Latina. Por otro lado, consideramos nosotros que este fenómeno de la corrupción, que abarca varones y mujeres, debe ser analizado integralmente para preservar la igualdad y seguridad ciudadana y el desarrollo humano sostenible que para nosotros es el buen vivir. El poder en esta relación asimétrica, por lo tanto, la corrupción entra y destruye todo tejido social, toda forma de organización social, y se instala un modelo mental que es el más perverso para nuestro futuro, que dice que no importa que robe, pero que haga obra, que la política es sucia, y yo me niego a compartir ese concepto. Yo creo que hay políticos y políticos. Hay formas de hacer política decente. Hay políticos que son peseteros y hay algunos que no tenemos precio. Pero eso no solamente es una cuestión de decirlo, sino de mostrarlo con hechos. Y eso pasa por la coherencia
entre hacer lo que uno dice, pero además pensamos que se debe fortalecer e instrumentalizar con normas lo que ya existe en la frondosa legislación internacional, en las convenciones de la OEA, de Naciones Unidas, etcétera, en la lucha contra la corrupción. Y en ese sentido, requerimos hacer una revisión profunda del componente de género y de violencia también en todos los proyectos, en las iniciativas legislativas. No basta que exista una comisión de mujer, sino de cómo todas las iniciativas legislativas recogen este componente de género para después traducirse en iniciativas legislativas que puedan ser viables. Y además de esto, un sistema de monitoreo y de vigilancia ciudadana participativa. Comparto plenamente lo que ha dicho mi colega de Bolivia, en el sentido de que se empodere a los ciudadanos y ciudadanas dándoles mayor autonomía e independencia. Yo no creo, por lo menos aquí en el Perú, que sea un tema de miedo de las mujeres. Yo creo que es un tema de espacios de representación real, de dejar de lado las manipulaciones perversas que a veces hacen algunos partidos políticos, de comprar y corromper la forma de ser política por votos, de empoderar y elevar más la cultura política de participación real de los ciudadanos y ciudadanas que se deben expresar en iniciativas legislativas de verdad, y no que cuando se presente se bloqueen o se diga que la participación ciudadana no existe. Y de un mayor presupuesto que a nosotros, por lo menos aquí en el Congreso, nos corresponde aprobar para lo que son los sistemas de control y de vigilancia. Pero además, y con esto termino, te lo prometo, el tema de fiscalización y de control, nosotros fuimos, y lo decimos con orgullo, la primera fuerza política, aunque seamos la minoritaria, que presentamos la vacancia contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski el 21 de diciembre. Y lo ratificamos en esta vez ya como una vacancia multipartidaria, y que ha hecho que este señor, Pedro Pablo Kuczynski, ya no sea más presidente de la República porque está asociado a casos gravísimos de corrupción. Nos sentimos orgullosos de haber estado firmes, porque a los hombres y a las mujeres se nos conocen en los momentos de decisión. Y son esos momentos los que marcan el rumbo de la historia, y exactamente fue multipartidaria, lo he dicho así, Luz, porque ustedes son la fuerza mayoritaria, y qué bueno que nos apoyaron en esta iniciativa. Porque repito, si llegamos a cambiar este tipo de estructuras que nos están generando problemas de participación e inclusión real y de representación política. Acá hay una señora que se llamó Marielena Moyano, acá hubo una mujer que se llamó Micaela Bastidas, acá hay una señora que se llama Máxima Acuña, que solita se enfrentó a una de las transnacionales más poderosas del mundo para preservar su territorio y su derecho a vivir con dignidad y a defender su recurso agua. Miles de mujeres hay así en América Latina. Hay muchas Berta Cáceres que fueron asesinadas en la defensa de sus derechos. Por lo tanto, yo reivindico la valentía, el coraje y la capacidad de muchas mujeres de América Latina que nos atrevemos a pensar diferente y a tratar de hacer real la ilusión de una patria grande. Muchísimas gracias. Gracias a usted, María Elena. Efectivamente, el Congreso de la República, ante una crisis por los actos de corrupción que afectaron en gran parte de Latinoamérica, dio muestra de que, recurriendo a los procesos que la Constitución Política del Estado establece, se puede hacer un proceso de transición que no ponga en riesgo la democracia del país. Ha sido un proceso de vacancia que le ha pasado factura a varias fuerzas políticas, pero aquí estamos, con un nuevo gobierno que se ha demorado en instalar 48 horas. ¿Cuántos países en la región están en condiciones de hacer esto? Muchas gracias. Es algo de lo que todos los peruanos, todas las bancadas, hoy nos sentimos orgullosos. Tenemos un nuevo presidente que es provinciano y con el cual esperemos que el Perú acorte las brechas al bicentenario de pobreza, de marginalidad, y que podamos alcanzar un aniversario de la independencia en mejores condiciones. Luciana León tiene el uso de la palabra en esta segunda intervención. Muchísimas gracias nuevamente, Presidenta. Yo quiero destacar y mencionar aquí algo que preguntaste: ¿cómo podemos hacer para fortalecer mucho más a las mujeres para que participen en política y en diversos espacios en altos mandos, que tengan, digamos,
porque tenemos la capacidad, pero que tengamos esa oportunidad, ese espacio de participación. Y de hecho, una de las propuestas es hacer, por ejemplo, así como existe la cuota, que también exista la alternancia. Esto lamentablemente no se ha aprobado en el Congreso de la República, tampoco para los gobiernos locales ni regionales, que hubiese sido una gran ayuda, como le llamamos, una discriminación positiva, para ir obligando a que los ciudadanos se acostumbren a cada vez ver mayor participación de mujeres tomando importantes y decisiones a nivel nacional sobre temas de política, por ejemplo. En ese sentido también hemos trabajado muchísimo en la propuesta legislativa para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos, algo que hemos visto que existe, lamentablemente existe muchísimo, y el Congreso de la República en particular, esta mesa de mujeres parlamentarias ha ayudado muchísimo, porque todas de diferentes partidos políticos, con opiniones ideológicamente de repente totalmente diversas, podemos congeniar y llegar a un consenso en temas que obviamente muchos hombres estaban en contra, pero que en una posición pues pública no podían aprobar. Por ejemplo, recuerdo que en el Congreso pasado sacamos adelante la ley que exige que toda persona, obviamente madre o padre, que no cumpla con los alimentos a sus hijos y tenía como consecuencia la cárcel. Esto obviamente muchos hombres no estaban de acuerdo a aprobarlo, sin embargo lo sacamos en la mesa de mujeres parlamentarias y fue una propuesta que salió aprobada con gran mayoría y con el esfuerzo de las mujeres de esta mesa, pero que obviamente con el rechazo de la gran mayoría de varones. Esto obviamente ha servido para servir de ejemplo para que no siga sucediendo este tipo de casos en las diferentes esferas y en los estratos sociales. También la ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre hombre y mujer, que todavía vemos que existe una brecha altísima en ese sentido, y la ley de igualdad de oportunidades tanto entre hombres como mujeres. Hay mucho todavía por trabajar y tener esta mesa de mujeres parlamentarias definitivamente ayuda como un mecanismo para traer propuestas y sacarlas adelante justamente en este espíritu de cuerpo que podemos hacer las mujeres entre nosotras mismas para poder sacar normas que vayan en beneficio y fortalecimiento de las mujeres. Es lamentablemente usual que vemos a hombres que participan en actos de corrupción. No es así la mujer, y es algo que tenemos que destacar, que resaltar, que mencionar, y en lo cual tenemos que enorgullecernos y también obviamente hacer valer para que muchas mujeres más participen en la política, en los diferentes espacios de participación. Muchísimas gracias. Gracias, Luciana. Y vamos a escuchar finalmente a Aquila para que pueda llegar a los puntos concluyentes en esta segunda intervención. Thank you so much. And as I Cambiamos al inglés y como dije antes, estaba diciéndoles que quisiera ver una perspectiva más global en este tema. Entonces, cuando miramos la idea de corrupción y cómo las mujeres pueden estar más incluidas y cómo pueden tener mayor perspectiva y mayor voz, tenemos que revisar y considerar es que antes que nada necesitamos ser capaces de tener esa igualdad de género en los cuerpos de toma de decisiones de manera global. Es importante e imperativo, por lo tanto, que consideremos que el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 de igualdad de género. Mirámoslo desde un punto de vista de perspectiva de valor. De acuerdo a una publicación del Banco Mundial para combatir la corrupción publicada en el septiembre de 2017, este es un estimado de 1.5 trillones de dólares en sobornos por año.
Eso es el porcentaje de un PBI global y 10 veces más del valor de la asistencia. Debemos de la asistencia para el desarrollo. Esta es la asistencia para el desarrollo, lo que depende de tener los recursos para que podamos cumplir con nuestros objetivos de desarrollo sostenible. Se dice que no tiene valor, no se le puede poner un valor a cumplir el objetivo número 5, que es igualdad de género, pero si lo miramos como subgrupos de los otros objetivos de desarrollo que tienen mayor impacto en llegar al objetivo de igualdad de género, por ejemplo, el número 3, que es buena salud, 4, que es la buena educación, y número 6, agua limpia, sí hay valor que le podemos poner a estos. Por lo tanto, haciendo mi investigación, me di cuenta que nuevamente regresamos a esta asistencia para el desarrollo. Cuando vemos el punto de la salud, por ejemplo, se estimó que las organizaciones multilaterales habrían donado 9.6 mil millones a salud para poder cumplir con el objetivo de buena salud. Si se hubiera donado esto, se hubiera podido cumplir este objetivo de buena salud. ¿Qué contribución se requeriría para la salud de las mujeres? En muchos países encontramos mayor apoyo, pero eso es mucho más importante, el considerar la salud de las mujeres. Este 9.6 hubiera sido lo estimado para cumplir con este objetivo. Tomemos solamente una fracción de esto para asuntos de mujer. Hablemos del tema de la educación. Como sabemos, la mujer y las niñas están mucho más atrasadas que nuestros contrapartes. Esperaríamos que muchos más recursos se requieran para que podamos educar a mujeres y, por lo tanto, poder cumplir con ese objetivo específico. De mi investigación vi que solamente 1.000 millones se donaron a partir de estos fondos de asistencia, y eso fue una reducción de años previos, que era 1.2 anteriormente. Significa que cuando hablamos de esto, 1.5 trillones se van a sobornos y solamente 1.2 mil a educación. En general, pensemos en lo que se requeriría nomás para educar a mujeres y niñas que están mucho más atrasadas. Nos damos cuenta nuevamente la importancia de que pongamos esta idea de corrupción, un fin a esta idea de corrupción. Por ejemplo, hablemos del acceso a agua. Se estimó que se había recibido 8.2 mil millones para agua limpia y de buena calidad. Es muy importante para poder cumplir con nuestro objetivo número 5 de desarrollo sostenible, que es importante si es que vamos a poder desarrollar las líderes requeridas para ser parte de las entidades que toman decisiones. Debemos llevar nuestra perspectiva de mujeres a estos entes. También tenemos que ver cómo podemos hacer que nuestras líderes femeninas puedan hacer una contribución y hacerlo de tal manera para que podamos cumplir nuestro objetivo número 5, que es la igualdad de género. Significa que el 1.5 trillón en fondos que se usaron en sobornos, significa que las mujeres en ciertas jurisdicciones tuvieron que sufrir de menos salud porque no hubo dinero para cumplir con estos sobornos, o pudieron ponerse en riesgo de extorsión sexual para poder pagar estos sobornos. Por eso la corrupción es importante desde un punto de vista femenino. ¿Cómo vamos a llegar a esto? Asegurando de que tengamos igualdad de género, cumpliendo nuestro objetivo número 5, asegurándonos que el dinero que se ha ido a la corrupción sea puesto para cumplir esos objetivos y así poder tener esta perspectiva femenina en la toma de decisiones y así luchar contra la corrupción desde una perspectiva de mujer. Gracias. Español. En esta segunda etapa estamos bastante retrasados en la hora. Algunas mesas se han prolongado un poco más y yo quiero darles el uso de la palabra si es que hay alguna participación. Solamente quiero precisar de que por las redes sociales el señor Roberto Calizaya le pregunta a la señora Salgado, tengo una pregunta, dice, ¿de qué manera concreta el gobierno de los
países participantes promueve el empoderamiento de la mujer en la política? Le trasladamos la pregunta y de inmediato le cedemos el uso de la palabra a la diputada que pedía intervenir. Si le pueden avisar. ¿Usted quería intervenir?